y hermanos amados, les hago una atenta invitación para que no desaproveche las clases bíblicas, porque en verdad son una gran ayuda a nuestras vidas. Ahora nos toca pues el tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios, y les pido de favor si me acompañan a leer la carta de los Efesios, capítulo número 1, versículo número 15. Carta a los Efesios, capítulo 1, verso número 15 hasta el verso número 23. El título de la exposición de este domingo son los frutos de la gloria de Dios en la iglesia. Por la providencia de Dios hemos estado exponiendo ciertos pasajes que nos hablan de la gloria de Dios. Expusimos el pasaje de Lucas, la gloria de Dios en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Expusimos el pasaje de los versos anteriores de Efesios capítulo 1 que vamos a estar nosotros leyendo sobre la gloria de Dios manifestada en la iglesia. Y hoy vamos a cerrar el capítulo 1 de la carta a los Efesios, donde nos habla de los frutos de la gloria de Dios en la iglesia. En ocasiones para nosotros es algo común, pero si nos fijamos bien en el texto, en la palabra de Dios, nos daremos cuenta que son frutos de ser expuestos a la gloria de Dios como iglesia. Y nosotros vamos a tener un solo objetivo: conocer y admirar y desear esos frutos. Y esos frutos, hermanos y amigos, es el agradecimiento a Dios. Y escuche con atención: los frutos de la gloria, y espero que esta palabra gloria siempre esté presente en su significado en nuestras almas, en nuestra mente. La gloria de Dios es el poder de Dios, es la majestad de Dios, es la riqueza de Dios, que vemos que en el Antiguo Testamento se manifiesta, pero ahora en el Nuevo Testamento se manifiesta en la salvación de su propio pueblo. La gloria de Dios ha sido manifestada en la iglesia. La gloria de Dios ha sido manifestada en la vida de cada uno de nosotros. Así que los frutos de la gloria de Dios que nosotros vemos entre nosotros es el agradecimiento a Dios. Y preste atención, no solamente es el agradecimiento a Dios por la gracia derramada en nosotros, sino que también es el agradecimiento a Dios por la gracia derramada entre nosotros. No solamente usted fue llamado a apreciar la gloria de Dios en su propia vida, sino que también es usted llamado como miembro de la iglesia de Cristo a dar gracias a Dios por la gracia que Dios ha aplicado en la vida de los otros miembros. Son frutos cuando nos detenemos nosotros a admirar la gloria de Dios en la iglesia. El otro objetivo es que esos frutos se interpretan o traen como resultado nuestras oraciones o peticiones los unos a los otros. Así que los frutos de la gloria de Dios en la iglesia son esos frutos que nosotros manifestamos el agradecimiento a Dios
Porque no solamente la gracia de Dios ha sido derramada en mi vida, sino que la gracia de Dios ha sido derramada en la vida de otros creyentes. Los frutos, pues, llevaron al apóstol Pablo a dar gracias a Dios por los cristianos de Éfeso. Los frutos, pues, de la gloria de Dios, o la gloria de Dios, llevó el apóstol Pablo a interceder por la iglesia. Somos llamados a interceder los unos por los otros. Primera de Efesios, capítulo número 1, verso número 15. Dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso. Y si gusta usted subrayar esta palabra, porque la palabra de Dios nos dice que también nosotros imitemos al apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. En esta hora, Padre, te damos gracias por su palabra y pedimos de su ayuda, que su Santo Espíritu pueda aplacar nuestras almas y concentrarnos en tu palabra, pero también pedimos de su ayuda para poder comprender tu palabra y ponerla por práctica. Gracias, Padre, te damos por tu gran bondad en nosotros. Alabamos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. El propósito principal, amigos y hermanos, el propósito principal de la iglesia de Jesucristo es vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito, o uno de los grandes propósitos de que usted sea parte del cuerpo de Cristo, ya sea local o ya sea universal. El propósito de mi vida debería de ser vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. 3 conceptos que deben de estar impregnados en nuestra mente. 3 conceptos: alabanza, hablar bien de Dios. Hablamos bien de Dios no solamente cuando nos congregamos, hablamos bien de Dios cuando compartimos el evangelio, hablamos bien de Dios estando en casa, hablamos bien de Dios al levantarnos, hablamos bien de Dios al acostarnos, hablamos bien de Dios cuando comemos. Alabanza significa hablar bien de Dios. Así que son conceptos que deberían estar claramente identificados en nuestras vidas para la alabanza de la gloria, del poder, de la belleza, de la majestad, de su gracia. El bien que no merecemos ha sido otorgado a cada uno de nosotros. El bien que no merecemos ha sido derramado en la iglesia. Por eso es el propósito principal de cada miembro de la iglesia. El apóstol Pablo expresa alabanzas. El apóstol Pablo ha expresado lo que los teólogos le llaman
doxología, la manera correcta de alabar a Dios. Y la manera correcta de alabar a Dios es admirar su gracia, es admirar sus atributos. De ahí surge la verdadera alabanza. Y el apóstol Pablo ha expresado alabanzas por 3 beneficios que ha otorgado a los creyentes. Y tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Pablo alaba a Dios porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Pablo alaba a Dios porque hemos experimentado la redención en el presente. Pablo alaba a Dios porque el Espíritu Santo garantiza la herencia en los cielos. De eso se trata, de meditar en Dios. ¿Usted quiere ser un verdadero adorador? ¿Quiere que sus alabanzas sean aceptadas a Dios? Pues inicie meditando en los atributos de Dios para que de ahí surja la verdadera alabanza. Estos beneficios provocan a Pablo meditar en la gloria de Dios que ha sido manifestada no solamente en mi vida, sino en la vida de nosotros. Provocan a Pablo y deben de provocar a la iglesia a tener gratitud por los unos y por los otros y a interceder los unos a los otros. Veamos pues el verso número 15. Dos razones porque el apóstol Pablo está agradecido por los creyentes en Éfeso. No solamente está agradecido porque fueron escogidos antes de la fundación del mundo, no solamente Pablo agradece a Dios por la redención presente, y no solamente el apóstol Pablo alaba a Dios por la herencia, sino que también el apóstol Pablo es movido personalmente. Y eso es lo importante de este sermón, que nosotros seamos movidos debido a la gracia de Dios a ser agradecido por el hermano que está a tu lado. Nosotros debemos no solamente agradecer a Dios por nosotros, lo que Él ha hecho, también somos llamados a expandir nuestro agradecimiento. Yo agradezco a Dios por la vida del hermano, por la gracia de Dios que ha sido manifestado en su vida, y también tengo deseos para él. Y los deseos que debemos de tener los unos por los otros no es tanto bendiciones temporales, aunque eso también es permitido en nuestras oraciones, sino deseos que tengan que ver en el crecimiento del conocimiento de Dios. Por eso el verso número 15 del capítulo 1, vemos aquí 2 razones. Por esta causa también yo, dice Pablo, muy personal, por esta causa, no solamente por lo que les he escrito anteriormente, sino que también por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. ¿Por quién? No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, cristianos que están en Éfeso. ¿Cuáles son las 2 razones de agradecimiento? Porque el apóstol Pablo, día con día, estando en prisión, se acuerda de sus hermanos y no cesa de dar gracias por ellos. Pregunta: ¿usted da gracias a Dios por su hermano? Cuando usted está en la presencia de Dios, en la intimidad de Dios, ¿usted se acuerda de que tiene hermanos en el cuerpo local? ¿O solamente nos gobierna nuestro egoísmo? Y en ocasiones le decíamos a nuestras hijas cuando estaban más pequeñas, existen niños o existen niñas que tienen un nombre que se llama damedores, que solamente piensan en uno y nunca piensan en los demás.
Pregunta, hermanos, cuando estamos en la intimidad, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, nuestros pensamientos están también con nuestros hermanos. ¿Usted da gracias a Dios por mí? ¿Usted da gracias a Dios por el hermano que está a su lado? ¿O solamente su vida cristiana se centra en usted y en usted? Por esta causa también yo, verso 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que Pablo escuchó de la iglesia de Éfeso estando en prisión? Hermanos, el apóstol Pablo estando en prisión no tenía un teléfono. El apóstol Pablo no tenía una televisión. El apóstol Pablo estando en prisión no tenía la tecnología que nosotros tenemos. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta sus oídos el buen testimonio de la iglesia que estaba en Éfeso? Un buen testimonio es como una luz en medio de la oscuridad. No se puede ocultar. La iglesia de Éfeso tenía un buen testimonio, no solamente con los de adentro, sino también con los de afuera. Y ese buen testimonio llegó a los oídos del apóstol Pablo estando en prisión. Y eso nos recuerda a nosotros que debemos de guardar nuestro buen testimonio. Eso nos recuerda a nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, que somos luz en las naciones, que somos luz en nuestras familias, y debemos nosotros pedirle ayuda a Dios que nos ayude a conservar un buen testimonio, no por amor a nosotros mismos, sino por amor a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestros testimonios están por los suelos, el nombre de Cristo es blasfemado por causa de nosotros. El buen testimonio es importante y las noticias llegaron al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que Pablo escuchó de la iglesia de Éfeso estando en prisión? Dos cosas. Vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor para con todos los santos. Ese es un buen testimonio personal y es un buen testimonio de la iglesia. Vuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿qué significa? Significa que el apóstol Pablo, estando en prisión, le llega la noticia que la iglesia que está en Éfeso sigue, no solamente ha creído en el pasado, sino que sigue creyendo, sigue teniendo confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a esa obra de redención, gracias a esa obra de rescate, la iglesia, los miembros verdaderos, la iglesia de Cristo ha tenido y tiene el perdón de sus pecados. La iglesia de Éfeso no fue de cierta manera como la iglesia de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas tuvo esa tentación o fue tentada a olvidarse de la gracia de Dios. La iglesia que estaba en Éfeso seguía teniendo confianza suprema en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencias la iglesia que estaba en Éfeso tenía la seguridad plena del perdón de sus pecados. Ese es un buen testimonio. Tenían una buena declaración de fe, como también dice Romanos 10, verso 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que creemos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este texto nos habla de una confesión de fe temprana. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, porque los demonios también reconocen a Cristo como Señor y tiemblan. No solamente se trata de confesar con nuestra boca a Jesús como el Señor, sino también necesitamos creer en el Señor.
y seguir creyendo por el resto de nuestras vidas. ¿Creemos solamente cuando hay paz? ¿Estamos bien? ¿O vamos a seguir creyendo que Él es el Señor a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas? Los cristianos antiguos tenían esta confesión impregnada en sus pensamientos: confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, trae como consecuencia la salvación de nuestras vidas. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Buena enseñanza, o más bien verdadero evangelio en la iglesia de Éfeso, buen testimonio. En algunas iglesias ya no tienen buen testimonio en el día de hoy porque se han apartado de la pureza del evangelio. Esas iglesias no tienen buen testimonio delante de los hombres, ni tampoco buen testimonio delante de Dios. Hermanos, usted quiere seguir manteniendo el buen testimonio, no se aparte de las riquezas del evangelio. Usted y yo somos llamados a seguir meditando en las riquezas del evangelio que usted ha creído. Ese es un buen testimonio. Pero también nuestra fe nos lleva a vivir el evangelio. Nuestra fe nos lleva a la vida práctica. La iglesia de Éfeso tenía un buen testimonio. No solamente tenía una buena confesión de fe, sino que también practicaba su fe. Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras. La verdadera fe nos lleva a las buenas obras. No es que nuestras obras nos justifiquen, no, la verdadera fe siempre nos va a llevar a actuar. La iglesia que estaba en Éfeso era reconocida por el amor fraternal, por el amor los unos por los otros, por desear el bien de los unos por los otros. Pregunta, hermanos, ¿su cristianismo solamente gira alrededor de usted? ¿O también su cristianismo se amplía hacia los demás? En ocasiones nosotros cometemos pecado, nos creemos siempre que nosotros somos el centro de atención de la iglesia local, pero usted no es el único que tiene problemas, usted no es el único que lucha con el pecado, usted no es el único que tiene tentaciones. Todos padecemos en ocasiones los mismos embates de nuestros enemigos. Nos necesitamos los unos a los otros. En ocasiones hay miembros en las iglesias locales, en ocasiones, que se sienten que toda la iglesia gira alrededor de ellos, y no es así. Todos somos miembros de un solo cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Éfeso era reconocida por el amor para con todos los santos. La iglesia de Éfeso era fuerte en el amor fraternal. Una fe verdadera siempre nos llevará a la práctica, a las buenas obras que glorifiquen a Dios. Pablo daba gracias te doy, oh Dios del universo, porque la iglesia sigue y permanece en el evangelio, pero también permanece en las buenas obras. Primera de Juan 4:20, hablando del amor fraternal. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, desprecia a su hermano, desprecia a la iglesia de Cristo, desprecia a alguno de sus pequeños, desprecia a alguna de sus ovejas, desprecia a alguno de sus miembros. Si alguno dice yo amo a Dios y no expresa el amor a sus hermanos, sino que más bien hay un desprecio, la palabra de Dios le llama mentiroso y viola los mandamientos de Dios al mentir, porque dice Juan, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no
ha visto. El apóstol Pablo, hermanos, es interesante en la iglesia de Éfeso que sabía primero mirar las gracias de Dios en la iglesia. En este caso, en la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo primero miraba las virtudes que tenía la iglesia por gracia, por gracia. Era la gracia de Dios siguiendo operando en la vida de los creyentes antes de ver sus deficiencias, porque aún la iglesia de Éfeso en la práctica no era perfecta. ¿Cómo estamos nosotros entre nosotros? ¿Será acaso que nos cuesta trabajo ver entre nosotros la gracia de Dios en la vida de los demás? Es muy fácil ver nuestros errores, pero somos llamados a dar gracias a Dios por la vida de cada creyente, porque cada creyente Dios lo está conformando a la imagen de Jesucristo. Cada creyente Dios está trabajando de maneras diferentes, unas más rápido, otras menos. El día que usted vea errores en la iglesia, el día que usted vea deficiencias en su iglesia, principalmente usted debería de ver primero en usted sus deficiencias y sus errores, y es llamado usted a admirar la gracia de Dios en los demás primero. Y con eso no estamos diciendo que no seamos llamados a identificar nuestros pecados o a identificar nuestras deficiencias. La iglesia de Éfeso no era en la práctica perfecta, porque en Efesios 4, verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis o que viváis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí sabía que usted fue llamado a vivir y a mostrar humildad con los demás? En el evangelio verdadero, en el reino de Dios, no se admiten jactanciosos y orgullosos y déspotas. En el reino de Dios, en el evangelio de Dios, solo son admitidos los humildes de corazón. Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes. ¿Cómo ve a su hermano? ¿Cómo nos vemos los unos a los otros? ¿Con humildad, mansedumbre? ¿Está ejercitando el mandamiento? Sopórtense con paciencia los unos a los otros. ¿O es rápido en sacar la espada del juicio? Filipenses 1:3. Pablo ora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aplicación. Somos llamados a dar gracias a Dios. Escuche, somos llamados a dar gracias a Dios por la gracia de Dios en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Yo soy llamado en admirar la gracia de Dios en el hermano, en la hermana, en el maduro, incluso también en el cristiano inmaduro. Somos llamados a dar gracias a Dios, pero también somos llamados a demostrar amor los unos por los otros. Somos llamados a tenernos paciencia los unos a los otros y soportándonos los unos a los otros. Esa es una iglesia de buen testimonio. Esa es una iglesia con buen testimonio. Así que el apóstol Pablo mira en la iglesia el poder, la majestad, las riquezas aplicado en cada creyente, y Pablo da gracias a Dios por esa gracia en cada creyente o en la iglesia. Verso número 16. El deseo de Pablo para con sus hermanos, o las peticiones de Pablo para con la iglesia, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando usted se acuerda de otro hermano en Cristo,
¿qué es lo que pide a Dios por él? ¿Qué es lo que está pidiendo a Dios por mí? ¿Qué es lo que está pidiendo usted por el hermano Carlos, el hermano Rafael, la hermana Leti, la hermana Cintia? ¿Qué es lo que estamos pidiendo los unos por los otros? Es importante, Señor, dale un mejor trabajo, si es importante. Señor, ayúdale en sus problemas, si es importante. Todo eso es importante. Pero primero es el reino de Dios y su justicia. Primero son las cosas eternas. Primero es lo que vale la pena. Y el apóstol Pablo, o la palabra de Dios, no nos prohíbe a pedir por cosas materiales, por supuesto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero vemos una oración interesante. El apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia, por la iglesia, está pidiendo cosas eternas, cosas espirituales. ¿Cuál era la petición del apóstol ante Dios? Hermanos, cuando nosotros oramos, si supiéramos que se nos abre las puertas del trono celestial por medio de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Si usted o nosotros tuviéramos una mayor comprensión de lo que es la oración, ¿qué pediría a Dios por mí? ¿Qué pediríamos los unos por los otros? Dice el verso número 17, nos da la respuesta, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver, hermanos, que tiene que ver con el concepto con la verdad, del Dios Trino, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre poderoso, el Padre majestuoso, el Padre de riquezas, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La petición del apóstol Pablo es que el Espíritu Santo que habita en la iglesia y habita en nosotros, que la tercera persona de la Trinidad, que es llamada el Espíritu de sabiduría, que es llamada el Espíritu de revelación, les dé o nos siga aumentando en el conocimiento del Dios Trino o en el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es luz a nuestro entendimiento. El apóstol Pablo ora a la iglesia y dice que tu Santo Espíritu siga iluminándolos en las bendiciones que gozan en Cristo. Que no se queden en lo superficial, sino que profundicen en la elección, que profundicen en la redención, que profundicen en la herencia eterna que tienen asegurada por el mismo Espíritu. Qué buenos deseos tiene el apóstol Pablo para la iglesia. Y son los mismos buenos deseos que deberíamos de tenernos los unos a los otros. La petición del apóstol Pablo era que el Espíritu Santo siga iluminando la vida de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo o uno de los trabajos de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, en tu vida y en la vida de la iglesia? ¿Cuál es, hermanos? Pues lo que estamos nosotros meditando. El Espíritu Santo nos da la iluminación a nuestro hombre interior. El Espíritu Santo alumbra nuestra alma. El Espíritu Santo nos da sabiduría. El Espíritu Santo nos da revelación bíblica. El Espíritu Santo es como nuestro gran maestro que nos está enseñando las profundidades, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. La iluminación, pues, es ese trabajo del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros vamos a la Escritura, pedimos ayuda al Espíritu Santo.
Por eso cuando nosotros predicamos, por eso cuando nosotros escuchamos el sermón, pedimos la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo para poder escuchar y entender correctamente la palabra de Dios. En ocasiones nosotros platicamos entre nosotros y en ocasiones nos contamos ciertas verdades emocionados. ¿Y por qué nos emocionamos al encontrar o a descubrir ciertas verdades? Cuando ya en este púlpito se han predicado esas verdades y en ocasiones hay miembros que están emocionados porque han comprendido ciertas verdades. Porque una cosa, hermanos, es comprenderla en nuestra naturaleza, pero otra cosa es que el Espíritu de Dios te las revele. Cuando el Espíritu de Dios nos revela las riquezas o nos sigue revelando las riquezas que tenemos como cristianos, surge la alabanza, surge el agradecimiento, surge el servicio, surge la fidelidad a Dios. En este púlpito no tratamos de manipularnos los unos a los otros. Exponemos, los que predicamos la palabra de Dios, exponemos la palabra y que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 2, verso número 7, si gusta buscarlo. Primera de Corintios capítulo 2. El trabajo, la iluminación del Espíritu Santo en la iglesia es importante. Primera de Corintios 2, verso número 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para quién? Para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesús, al Señor de gloria, perdón. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo ora para que el Espíritu Santo siga iluminando la vida de los creyentes. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de esa iluminación por el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito? Verso número 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo quiere que la iglesia conozca o entienda a profundidad ciertas verdades. Que madure en el conocimiento de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y aquí viene las cosas específicas de la oración del apóstol Pablo, o más bien el propósito de que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones estas palabras son importantes, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado. Iglesia de Jesucristo, ustedes tienen que meditar con la ayuda del Espíritu Santo la esperanza que nosotros tenemos, la esperanza. Nuestra esperanza no está basada en tierra movediza. Nuestra esperanza está apoyada en las promesas que, como dice el canto, sus promesas son sólidas. Sus promesas como rocas son. Las promesas de Dios son siempre sí y siempre sí son verdaderas. Sus promesas no cambian, son infalibles. Nuestra esperanza de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz descansa en las promesas fieles y verdaderas. Pablo ora a Dios que los creyentes con la ayuda del Espíritu Santo sigan meditando y conociendo las profundidades de las promesas para que su esperanza siga creciendo y siga siendo fortalecida cada día.
Por eso es importante, hermanos, que vengan a las clases bíblicas, porque aquí en ocasiones profundizamos en la palabra de Dios y nuestra esperanza crece. Nuestra esperanza está en la roca, quien es duradera y es Cristo. Otro propósito, Pablo habla y dice en el verso 18, ¿y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos? Se necesita la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo para seguir comprendiendo a mayor profundidad la gloria de nuestra herencia junto con todos los santos. La herencia de los santos en el futuro se describe en términos de riquezas, de poder, de majestad, de hermosura. Nuestra gloria, nuestra herencia no se compara con ningún paisaje de este mundo. Nuestra gloria es rica. Y la palabra de Dios, antes de decir que nuestra herencia es gloriosa, escribe, es rica. Es rica. Pablo ora a Dios que los creyentes con la ayuda del Espíritu Santo sigan meditando, conociendo a profundidad las riquezas, la herencia que nos espera al lado de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra riqueza es Cristo, nuestra gloria es Cristo. Y el apóstol Pablo desea que la iglesia medite en la herencia futura para que nosotros dejemos de amar menos este mundo. Cuando nosotros meditamos en las riquezas que nos espera en el futuro, en la gloria al lado de Cristo, hermanos, cualquier riqueza que usted pueda imaginar o pueda ver en este mundo no se compara con las glorias que nos esperan al lado de Cristo. ¿Medita usted que un día estará en la presencia de Cristo? ¿O usted se aferra a este mundo? Por lo menos 90 años, 95 años, y nosotros partiremos a la presencia de Cristo. ¿No creen que vale la pena meditar desde hoy en nuestra herencia que tendremos en el futuro? Pida ayuda al Espíritu Santo que lo incline a meditar en su futuro en Cristo. Porque si se lo deja a la carne se aferra a lo terrenal. Y sigue diciendo el verso número 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Supereminente grandeza de su poder. Su inmenso, su extraordinario, su grandeza, poder. ¿Para quién? El apóstol Pablo le dice a Dios, le dice al Espíritu de Dios que ayude a la iglesia, a que la iglesia pueda ver, pueda meditar que un poder supereminente, un poder demasiado grande fue operado o fue desplegado en la iglesia de Cristo. No es que usted se levantó el día una mañana y dijo, hoy me entrego a Cristo. No es que usted un día en el pasado se levantó y dijo, hoy me arrepiento de mis pecados. Atrás de esos deseos, hermanos, estaba un poder que nosotros no podemos comprender. Estaba un poder, el poder de Dios operando en nuestras vidas, sacándote de las tinieblas,
liberándote de la esclavitud, dándote vista cuando estabas ciego. Por eso el cristiano alaba la gracia de Dios, porque hubo un despliegue poderoso de parte de Dios para obrar en nosotros el nuevo nacimiento. Pero se necesita la ayuda del Espíritu de Dios para poder meditar en esto. Necesitamos pedirle a Dios mayor iluminación para seguir admirando la obra de salvación en nuestras vidas y también en los demás. El poder de Dios fue desplegado en tu vida si eres cristiano. Fue un poder sobresaliente en nosotros los que creemos. Y ese poder no solamente nos trajo la salvación, nos trajo beneficios. Y para poder nosotros comprender ese poder que actuó en la vida de nosotros, el apóstol Pablo lo compara con el poder que se desplegó en la resurrección de Cristo y en su coronación de Cristo. ¿Escuchaste, hermano, lo que la palabra de Dios dice? ¿Usted puede comprender esto por su propio intelecto? ¿O necesita pedirle ayuda al Espíritu de Dios que habita en nosotros para decirle a Dios, ayúdame a poder entender este gran poder que manifestaste en mi vida? Porque dice el texto, según se ve aquella manifestación de su infinito poder que fue manifestado en la resurrección de Cristo. Verso 20. La cual operó en Cristo. Ese poder que se manifestó en tu vida por gracia, obrando salvación, es comparado al poder que fue desplegado en Cristo. Porque dice el verso 20, para ir finalizando, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y coronándolo y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. La resurrección de Cristo, hermanos, la resurrección de Cristo nos muestra a nosotros que Cristo como Dios es poderoso. Cristo es poderoso. Y ese poder también nos resucitó a nosotros de entre los muertos espiritualmente y también asegura nuestra resurrección corporalmente. La coronación de Cristo fue poderosa, así como la resurrección de Cristo es poderosa. Para ir finalizando, ¿qué tanto usted conoce el señorío de Cristo? Muchos de nosotros decimos, Él es mi Salvador, mas todavía no ha sido mi Señor. Mala teología. No, hermanos, el Señor Jesucristo, Él es el Señor de vivos y de muertos, de creyentes y de no creyentes, de ateos y no ateos. Él es el Señor de todos. Su coronación fue cósmica. Él es el Señor de todo, de las cosas visibles e invisibles, de lo que vemos y de lo que no vemos. Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ascendió al Padre, se sentó en el trono. Él es coronado como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su señorío domina sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino que también en la eternidad o en lo venidero. ¿Entiende usted o podemos comprender un poco más a profundidad las palabras que dice la Escritura? Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. ¿Y cuáles son los beneficios de que Él sea el Señor?
que nuestro Señor, hermanos, es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza. Él es el que protege, cuida a tu iglesia, y si lo ponemos más personalmente, es el que te cuida. Él es el que te preserva. Él es el que te pastorea. Él es el Señor de todos, pero también es Señor de tu vida y es el Señor de tu iglesia. Y nuestro Señor no es como los señores que conocemos nosotros, que aplastan al pueblo debido a su poder o aplastan a las naciones debido a su poder que se le ha dado limitado. El poderío, el señorío de Jesucristo, hermanos, nos trae beneficios. ¿Qué tiene que ver la coronación de Jesucristo con la iglesia? Pues que la coronación de Jesucristo, Jesucristo reina sobre la iglesia. Y los beneficios del rey son dados a su pueblo, son dados a tu vida, son dados a la iglesia. Si la nación tiene un buen rey, los miembros de esa nación están bien. Pero si la nación tiene un mal rey, los miembros de la nación sufren. La iglesia de Jesucristo tiene al único Rey de reyes y Señor de señores. No hay por qué temer lo que nos pueda hacer el hombre. No hay por qué temer del cáncer, no hay por qué temer de la falta de trabajo, no hay por qué temer que los años están avanzando y próximamente partiremos con el Señor. No hay por qué temer porque Jesucristo es el Señor de señores. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre toda entidad demoníaca, Él es el Señor de señores. Los demonios tiemblan cuando escuchan la voz de Cristo Jesús. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué gran bendición tener a Jesucristo como Rey. Es una bendición estar dentro del reino y que Jesucristo sea nuestro Rey. Así que estos versos nos enseñan, así como el poder fue desplegado en la resurrección de Jesucristo, venciendo la muerte y coronándose en los cielos, ese mismo poder actuó en nosotros para nuestra salvación y para darnos las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Así que cada creyente verdadero experimentará la resurrección de sus cuerpos y Cristo nos dará la victoria final. Cristo nos dará la victoria final. Y eso significa que no habrá más muerte, no habrá más pecado, pues Cristo comparte su victoria con su iglesia. Cristo comparte su victoria con su iglesia. Conclusión, amados. El apóstol Pablo ora a Dios. No solo como apóstol, no solo como pastor, ora a Dios como parte de la iglesia de Cristo. Nosotros somos llamados a orar los unos por los otros. Deje a un lado, un ratito, deje a un lado su egocentrismo. No, hermanos. Todos nos necesitamos los unos a los otros. El apóstol Pablo ora a Dios para que los miembros de la iglesia de Éfeso, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, puedan ver con mayor profundidad y mayor claridad todas las bendiciones espirituales que tienen por gracia en Cristo. Esas son buenas oraciones. El apóstol Pablo no ora para que la iglesia sea llena de riquezas temporales, y no estamos diciendo que no sea bueno orar así. El apóstol Pablo no ora para que sea quitado el diabetes, la alta presión,
las riumas. Primero, ora para que cada creyente conozca a profundidad la gracia de Dios. Y no estoy diciendo que no debemos orar por las otras cosas. Por supuesto, debemos de orar, como decía la clase, por nuestra alma y por nuestros cuerpos. La oración, pues, de Pablo es que el Espíritu Santo que habita en ellos los siga iluminando, para que conozcan a profundidad a Dios y su alabanza a Dios sea mayor. Aplicaciones, 3 aplicaciones. Número 1, si eres parte de la iglesia de Jesucristo, eres llamado no solamente a dar gracias a Dios por tu salvación. Espero que nosotros estemos orando por nuestra salvación, dando gracias por nuestra salvación, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Eres llamado a dar gracias a Dios, no solo por ti, sino que también por la gracia que ha sido derramada en tus hermanos en Cristo. Porque es un milagro de Dios que tu esposo sea un cristiano verdadero, que tu esposa sea que tus hijos sean cristianos. Es un milagro de Dios. No es de la carne, viene de lo alto, por gracia. Y somos llamados a dar gracias a Dios por los unos, por los otros. Pero también eres llamado a demostrar la fe, a ponerla por obra, amándonos los unos a los otros. Pídele a Dios que ponga carga en ti para que puedas dar bondad a tus hermanos en Cristo. No se trata de ti solamente. Estás en un cuerpo. Si un miembro sufre, toda la iglesia debería de sufrir. Si un miembro tiene éxito, toda la iglesia debería de llenarse de gozo. Si un miembro padece, todo el cuerpo padece. De eso se trata el amor fraternal. En amarnos los unos a los otros. Tercera aplicación, eres llamado no solamente a orar por ti, por tu debilidad, también eres llamado a orar por tus hermanos en Cristo. Pero que tu oración sea no solo cosas temporales, sino que sean cosas que repercuten en la eternidad. Que tu oración sea que el Espíritu de Dios que habita en ellos siga iluminando sus corazones para que conozcan y sigan conociendo a profundidad los beneficios obtenidos por gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda las consecuencias de admirar tu gloria entre nosotros. Y nos lleva a nosotros a dar gracias, no solamente por nosotros, sino también por los demás. Porque el mismo poder que actúa en nosotros, actúa en nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos a demostrar más el amor entre nosotros. Perdónanos porque en ocasiones somos negligentes. Ayúdanos a desear el crecimiento entre nosotros. Que podamos nosotros, con tu ayuda, ser iluminados para poder conocer más a profundidad tu gracia. Y que nosotros sigamos viviendo para la alabanza de la gloria de tu gracia. También pedimos
que usted convenza de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que aún están fuera de tu reino. Que tu palabra obre en sus vidas y vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, en este momento, en Cristo Jesús. Amén.